Washington no soporta a un dirigente, político o gobernante que contradiga sus designios. Representa un mal ejemplo. Por ende, aplica todo su aparataje mediático y propagandístico con el fin de desacreditar a sus adversarios, siempre en nombre de la libertad de expresión y la democracia. Sin embargo, en el caso de Nayib Bukele, Washington se ha encontrado con un hueso duro de roer. El primer mandatario de El Salvador es un personaje escurridizo que cada vez que es atacado mediáticamente encuentra una forma de devolver ese golpe. Esta vez lo hizo en inglés. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. El presidente salvadoreño Nayib Bukele nuevamente dio de qué hablar en redes sociales al pronunciarse de una manera inusual contra las acusaciones en contra de su gobierno. En perfecto inglés colocó en su cuenta de Twitter: "Strong men create good times", es decir, los hombres fuertes crean buenos tiempos. Esa única frase en inglés fue la respuesta que Bukele ha expresado por los momentos ante una andanada de ataques mediáticos dirigidos desde Washington contra su gestión de gobierno. De hecho, la campaña emana de un documento publicado por las autoridades estadounidenses que acusan al gobierno de Bukele de alianzas con los grupos delincuentes que dice combatir. En un informe de 42 páginas emitido por el Departamento de Justicia de la Potencia del Norte, se acusa a Bukele y miembros de su gobierno de haber establecido pactos con miembros de grupos criminales. Presuntamente, esta información fue obtenida mediante confesiones de unos cabecillas de la organización criminal capturados el pasado 24 de febrero en suelo estadounidense. En el documento se detalla que 13 delincuentes se habían reunido con altos funcionarios del gobierno de Bukele durante el año 2019, es decir, al comienzo de la gestión presidencial, con el fin de pacificar comunidades y evitar actos criminales. Todo esto redundaría en una mejora de la imagen de Bukele ante la opinión pública. Además, el documento también acusa a Bukele de sostener estos clandestinos nexos con los grupos delincuenciales desde que estaba al frente de la alcaldía de San Salvador, capital del país. El documento concluyó en que las reuniones se llevaron a cabo inmediatamente después de la victoria de Bukele en las elecciones del año 2019. Contradiciendo la realidad, en el año 2022, un informe del Departamento de Estado de la Potencia del Norte sobre estrategias de control de la delincuencia habían incluido en su segundo volumen a El Salvador como una nación donde los grupos criminales contaban con apoyo oficial para ejecutar sus operaciones delictivas. Obviamente, la mediática occidental tomó al testigo de la acusación del Departamento de Justicia estadounidense y acusó a Bukele de establecer en su país una suerte de régimen policial, calificándolo como un gobierno demagógico punitivo en el cual él es el hombre fuerte. A esta acusación, entonces Bukele ha salido con el ingenio, a voltear la papeleta utilizando la misma frase de hombre fuerte, que connota autoritarismo, la cambió para dignificar su figura y proyectar su gestión, que le ha valido ser el gobernante latinoamericano mejor valorado. Sin dudas, la fuente de su altísima popularidad se fundamenta en la lucha frontal contra los grupos criminales. En un país que por mucho tiempo gozó del poco atractivo título del país más violento del mundo, con una tasa de crímenes contra la vida para 2019 de 37 por cada 100.000 habitantes, en el año 2022 se redujo a 17. Bukele anunció que en el transcurso del año 2023, la tasa de crímenes contra la vida bajó aún más hasta llegar a 2.3 por cada 100.000 habitantes. Evidentemente, Washington y sus acólitos, que desprecian la risa en cara ajena, acusaron a Bukele de implementar una política autoritaria en contra de los derechos humanos. Human Rights Watch no se quedó atrás y caracterizó al régimen de Bukele como un gobierno que se encuentra en una deriva autoritaria. Por otra parte, Transparencia Internacional calificó al gobierno salvadoreño como uno de poca transparencia y corrupción oficial.
El presidente salvadoreño salió al paso a las acusaciones al afirmar que estos organismos sencillamente toman posición en base a qué conducta tiene un gobierno determinado, es decir, si responde bien o no a los intereses de Occidente, en concreto de Washington. Con números en la mano, Bukele demostró que su política contra la delincuencia, que ha llevado a más de 40.000 delincuentes a la cárcel, ha logrado por vez primera en décadas un ambiente de paz en las principales ciudades del país e inclusive una sensible mejora en los signos macroeconómicos de El Salvador. El año 2022 marcó un crecimiento de la economía salvadoreña de un 2.5%, gracias al aumento del turismo y las remesas. El déficit fiscal cerró en un 4.6% en comparación al 5.7% del año precedente, según datos oficiales. El gobierno ha cancelado fielmente los vencimientos de los bonos que en los últimos meses han revertido su caída, pero lo que más causa dolor de muelas en Washington es el nivel de popularidad de Bukele. El pasado 19 de febrero, la connotada encuestadora Gallup publicó un sondeo que ubicó a Bukele como el mandatario con la mayor aprobación de su población en toda Latinoamérica, 90% de aprobación. Pero existe otro fenómeno que hace temblar a Washington. La influencia de Bukele no solo se limita a su país. Un estudio realizado por la Asamblea Eurolat, con sede en Bélgica, señala que el llamado modelo de Bukele ha llamado la atención de sus pares en la región, con intenciones de copiarlo. El ministro de Seguridad de Costa Rica, Jorge Torres, admitió que admira el modelo. De hecho, en consonancia con la popularidad de Bukele, en el mismo Costa Rica, Torres afirmó que la política del gobierno de El Salvador es un método aplicable en su país con las respectivas diferencias. La crisis del sector penitenciario y de seguridad pública en el Ecuador ha llevado al presidente de ese país, Guillermo Lasso, a derrochar loas por Bukele. De igual manera, naciones como República Dominicana, Guatemala, Haití o inclusive México han expresado estar de acuerdo con los métodos de Bukele. La presidenta izquierdista de Honduras, Xiomara Castro, ha comenzado una réplica del modelo de Bukele, al declarar 16 de los 18 departamentos del país en estado de emergencia para combatir la delincuencia. En ese sentido, Bukele sugirió que su modelo está al alcance de todos. Evidentemente, en Washington, ven con profundo malestar esta, entre comillas, expansión del modelo de Bukele, principalmente porque las decisiones de orden político y económico del primer mandatario de El Salvador se ejecutan sin los permisos de la Casa Blanca. Claro está que las decisiones de Bukele en muchos aspectos generan encendidas polémicas, sobre todo por su clara indefinición de orden ideológico, lo que dificulta ubicarlo en una postura diáfana. José Quinteros, autor del libro Bukele y los Millennials de El Salvador, afirma que el éxito de Bukele estriba en su mensaje conciso y claro a la juventud, en sentido patriótico, no ideológico. De hecho, ese mensaje ha trascendido fronteras. En el mismo Coloso del Norte, los miembros de New York Young Republican Club han alabado a Bukele, expresando que su país necesita un modelo como el del presidente centroamericano. Esta entidad, por cierto, de carácter conservadora, basa su militancia en la juventud estadounidense. El espíritu de Bukele ha demostrado que el modelo puede triunfar. Reza un comunicado de la organización que concluyó en que solamente falta quien lo lleva a cabo en casa. Sin dudas, para la sociedad estadounidense, el tema de la violencia y el armamentismo asociado a esta es un punto de sensibles connotaciones y trágicos resultados. Lo cierto es que Nayib Bukele ha asestado golpe tras golpe a Washington y sus acólitos regionales, dejando la retórica como un complemento de sus acciones contundentes. La Casa Blanca sufre al intentar detener el fenómeno Bukele. El hombre fuerte de El Salvador golpea la mandíbula del tío Sam. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal.
Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.